Inicia la grabación de clase de competencias ciudadanas con el grado cuarto A, 8 de mayo. Vamos a iniciar hablando para... Voy a escuchar a unas 3 personitas que me quieran decir en su opinión qué son los derechos humanos. Usen la herramienta de levantar la mano de Zoom, porque aquí algunos no los puedo ver en cámara. Cristian, tienes la palabra. Es que yo entré tarde y que me perdí algo. No, amor, acabamos de empezar la explicación de la clase, lo que vamos a hacer. Bueno. Bien. Juan Felipe, para ti, ¿qué son los derechos humanos? Son un conjunto, como lo dice, derechos que las personas adquieren, puede que sea desde que nacen o para toda la vida. Muy bien, Juan Felipe, qué buena respuesta. Pueden ser muchas cosas. Muy bien, muchas gracias, Juanfe. Muy buena tu respuesta. Ana Sofía García, dime por favor para ti, ¿qué son los derechos humanos? Para mí los derechos humanos son cosas que nosotros nos deben dar, pero no solo nos deben dar, nosotros también debemos dar, porque a nosotros tenemos derechos como el derecho a la vida, a la salud, al alimento, a un hogar, que son los básicos, así como los básicos, sí. Muy bien, pero los fundamentales. No solo que nos den, sino también hay que dar. Muy bien, también tenemos unos deberes como sociedad. Muy bien, Ana Sofía, muy bien, complementa lo que dijo Juanfe. Very good. También tengo por aquí que levantó la mano Juan David Velasco. Juan David. Juan David se quedó como pegado. Ivanita, mientras Juan David responde, cuéntanos para ti qué son los derechos humanos. Los derechos humanos son los que nos hacen de... ¿Ya me escuchas? Por ejemplo, el derecho a la vida significa que tú tienes que tener otra vez y tienen que respetar tus derechos porque son los que te hacen ser los derechos son normas que tienen que hacer que te respeten a ti. Muy bien, gracias Ivanita. Juan David, ahora sí. Para mí los derechos humanos son las cosas que nos dan para la vida. Muy bien, Juan David, muchas gracias. Listo, vamos entonces ahora sí a ver el video. Voy a dejar de compartir pantalla. Tenemos primero un video sobre la historia de los derechos humanos. Listo, entonces les pido toda su atención. Voy a silenciarlos nuevamente. Prestemos toda nuestra atención al video. Me escriben por el chat cualquier duda o inquietud. Oye, Mome, ¿estás seguro de que tu abuelito no nos va a regañar por entrar a su sótano? Yo creo que mejor nos vamos. No se vaya a enojar. No creo que te preocupe que se enoje. Más bien creo que tienes miedo de entrar. Pues decídanse entrar para ver de una vez por todas qué hay ahí abajo. Perdón. Ay. Sí, cuidado. Despacio. ¡Cuidado! ¡Ay, cuidado! ¡Ay, no, cuidado! ¡Auch! Ya basta de misterios. Déjenme encender la luz.
¡Wow! ¡Qué padrísimo lugar! Es como si estuviéramos entrando a otro mundo. Todo lo que Viven en México. son solo tiliches viejos. ¡Híjole! Ojalá no te haya escuchado mi abue, porque adora sus recuerdos. Creo que ustedes tienen mucho que aprender sobre historia. ¡Hola, abuelito! ¡Hola, don Cosme! Hola a todos. Me doy cuenta de que ninguno de ustedes sabe nada sobre historia. Pónganse cómodos, porque recordando la historia, vamos a conocer las acciones que las personas realizaron para que el mundo sea como lo conocemos hoy. Por ejemplo, este hermoso aparato al que Diafi llamó tiliche viejo servía para ver películas. Y todavía sirve, sí, funciona muy bien. Es más, voy a encenderlo para que por medio de imágenes ustedes puedan conocer una de las historias más hermosas de la humanidad. La historia de los derechos humanos. Sí. Aunque no lo crean, en el siglo III a.C., las personas eran vendidas para ser esclavos. Esto sucedía en casi toda Europa, aunque en Roma el problema era más grave. Algunos de estos esclavos eran capturados durante las guerras y se dice que en el año 167 a.C., cerca de 150,000 esclavos fueron llevados a Roma para ser vendidos en grandes subastas. Años después, también en Roma, se seguían cometiendo grandes faltas en contra de los derechos humanos. Había un lugar llamado el Coliseo Romano. Era una imponente construcción en donde el público y los poderosos se divertían haciendo pelear a personas contra leones y tigres feroces traídos de África. Antes de sacar a las fieras a la arena, las dejaban sin comer durante 2 o 3 semanas para asegurarse de que fueran más feroces. Tristemente, y a pesar de que los años transcurrían, no dejaban de cometerse crímenes, maltrato e injusticias en contra de las personas y de la naturaleza. La Segunda Guerra Mundial fue otra atrocidad que puso al mundo a temblar. Desde 1939 y hasta 1945, en Europa se desató una de las guerras más crueles de la historia de la humanidad, la Segunda Guerra Mundial. Durante esta horrible guerra, las personas perdían sus vidas, sus viviendas, sus pertenencias, a sus familiares y amigos. Muchos eran torturados y confinados en horribles terrenos, llenos de suciedad y maltrato, llamados campos de concentración. Las ciudades de toda Europa y Asia yacían en ruinas humeantes. Millones y millones de personas murieron y millones más quedaron sin hogar o morían de hambre. Fue entonces cuando una hermosa mujer llamada Eleanor Roosevelt decidió poner fin a tanta y tanta injusticia vivida a lo largo de la historia. Eleanor Roosevelt invitó a todos los países del mundo a promover la paz para evitar guerras futuras.
Ella decía que la ignorancia y el desprecio de los derechos humanos son la causa de la barbarie y los ultrajes que la humanidad... Se me paró, no escucho nada. Muy segura de sí misma. Puede ser tu internet, Gabrielita. Eleanor Roosevelt dijo en tono enérgico: ha llegado el momento en donde los seres humanos puedan gozar de libertad para que sean libres del miedo y la miseria. Eleanor invitó a muchos representantes de otros países para que no se le escapara ningún derecho que agregar. Y así fue. Como una mañana, Eleanor se reunió con representantes de muchos países más y ante ellos leyó una carta. Sí, una carta que empezaba diciendo: quiero empezar este discurso recordando que todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos. En esa carta se incluían los 30 derechos más importantes para la felicidad de las personas. Los fue escribiendo uno por uno, recordando todas las cosas horribles que habían sucedido antes de que los derechos humanos fueran un escudo protector en contra de los abusos de los más poderosos. Ese día, todos los asistentes aplaudieron contentos. A estos 30 derechos escritos se les conoce como la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Y es el documento más hermoso con el que hoy contamos para crecer libres, protegidos, respetados y felices. ¡Sí! ¡Eso! Y colorín colorado, esta historia no ha acabado. Bien, ese es el video que estábamos viendo sobre los derechos humanos. Entonces ahorita vamos a ver otro que habla estrictamente sobre la situación de alimentación, de la alimentación en la niñez en Colombia. La apropiada alimentación es una necesidad fundamental para niños y niñas indígenas menores de 5 años. Ellos presentan la mayor tasa de desnutrición de todo el país. El 29.5% de la población indígena presenta desnutrición crónica frente al 13.2% de la población general y el 9.4% presenta desnutrición crónica severa, 3 veces más que el promedio nacional. Las situaciones que afectan a nuestra niñez no deben continuar. Todos debemos contribuir en la garantía efectiva de sus derechos y el desarrollo integral de más de 16 millones de niños, niñas y adolescentes, teniendo en cuenta sus diferencias geográficas, étnicas, de género o discapacidad. Si nuestros niños y niñas cuentan con buenas oportunidades para su desarrollo personal, podremos contribuir a un mejor desarrollo económico y social, al fortalecimiento de la democracia y a una paz sostenible en el país. Sus derechos deben prevalecer, como lo señala la Constitución Nacional, la Ley 1098 del 2006 y la Convención de los Derechos del Niño. Conocer la situación, actuar y velar por los derechos de nuestra infancia es un compromiso de todos. Bien, continuamos. Por acá. No había necesidad de ponerlo desde el comienzo porque el comienzo era otro tema. Bien, continúo con la siguiente actividad programada para el día.
Sin el audio, bien. Muy bien, entonces ya tenemos vimos los dos videos, hablamos sobre, hicimos la primera parte sobre los derechos humanos, lo que cada uno de ustedes cree. Ahora vamos a llegar a un concepto. Como bien lo decía, voy a darle la opción aquí para que puedan tomar la palabra. Deben... Como bien lo explicaba Juan Felipe, los derechos son garantías con las que nosotros nacemos, desde que nacemos hasta que morimos, ¿cierto? Y es, por ejemplo, el derecho a la vida, el derecho a la libertad, por eso se llaman derechos fundamentales. Y están, tristemente, desde hace muy poco, se hicieron vigentes en la historia de la humanidad, porque como vimos también en el video, hace muchísimos años que no existían los derechos humanos, cualquier persona podía tomar la vida de otra persona, o podía comprarla, o podía venderla. Entonces le podía quitar su libertad, le podía quitar su vida, la podía castigar dejándola muchos días afuera, al sol y al agua, sin darle alimentación. Entonces, cuando no existían los derechos, los seres humanos nos comportábamos de una manera mucho más cruel. Eso está ya muy bien documentado en la historia. Una vez que finalizó la Segunda Guerra Mundial, entonces hubo muchas personas que empezaron a pensar que esas cosas no se podrían repetir. Así que nace la Declaración Universal de los Derechos del Hombre, para que se cumpliera, ¿no? Ya teníamos unos que se habían hecho en Francia durante la Revolución, que era la Declaración Universal de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, pero dejaba por fuera a la población, a las minorías, ¿no? No se reconocía, por ejemplo, la población afro con los mismos derechos que una persona blanca. Y todavía había muchas cositas por ahí como que faltaba incluir. Por lo tanto, en la Declaración Universal de los Derechos Humanos ya quedó incluido que las personas, indiferentemente de su color de piel, su posición social, deben respetárseles sus derechos. Por ejemplo, y nacieron también más adelante los derechos de la niñez, para que los niños no trabajaran. ¿Listo? Continuamos entonces, de acuerdo con la programación de la clase. Vamos a hacer la pausa activa. Pero una pregunta antes. Dime. O sea, existen derechos para todos, por ejemplo, los derechos para los niños, para los adolescentes, para los adultos, porque un derecho para los niños no sería trabajar. Bien, amor. El derecho para los niños sería estudiar, porque el derecho es para los adultos. Muy bien, Anita. Qué bueno que lo preguntas, amor. Mira, existen, no están diferenciados por edades, ¿no? Pero existen los derechos de la niñez y de los adolescentes. Chicos, si ustedes me escriben por el chat, yo los estoy leyendo, pero me están escribiendo cosas que de pronto no son de la clase, entonces me toca parar la explicación para prestar atención a otra cosa. Anita, mira, existen los derechos de los niños que diferencian a los niños porque ustedes son vulnerables. Es decir, ustedes están expuestos a otras situaciones por ser pequeños y frágiles. Entonces, hay unos derechos de los niños y como tú lo dices, trabajar no es un derecho para los niños, ni siquiera es un deber. Ayudar en la casa sí, pero trabajar como tal no. En las siguientes personas mayores de 18 años y ya hasta cierta edad, tenemos ese derecho a una cosa que se llama un trabajo digno. ¿Listo? Derecho a trabajo digno. Vamos a hacer entonces la pausa activa, pero para finalizar la grabación de la clase, les voy a dejar aquí la actividad que vamos a hacer ahorita. Después de la pausa activa, vamos a abrir Open Your Notebook Everybody in page 14 and do the first activity, ¿ok? Voy a pausar la grabación ya para